Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos trasladamos nuevamente al año 1858. Si recordáis, estamos trayendo partidas de ese fabuloso campeonato del mundo, entre comillas, ya que no existía como tal, pero sin lugar a dudas se juntaban dos de los mejores ajedrecistas de la época. Adolf Anderssen estaba dominando los tableros en Europa, al menos desde el año 1851 hasta ese mismo año 1858, y se enfrentaba ante un Paul Morphy muy desconocido, sobre todo en París, en Londres, en Europa en definitiva, y había ganado previamente el año anterior el primer Congreso de Estados Unidos de ajedrez que se había desarrollado allí. Lo había ganado de una manera pues muy fácil y arrolladora, y es por eso que se traslada a Europa para retarse con los mejores jugadores del momento. Se puso muy malito Paul Morphy y casi no se disputa el match. Él estuvo insistiendo para jugarlo, y la primera partida y prácticamente la segunda pues las jugó en unas condiciones pues muy deterioradas. No obstante, Adolf Anderssen intentó cancelar dicho match, pero ante la insistencia de Paul Morphy de jugarlo, pues finalmente tuvimos la suerte de tener estas partidas disponibles. Vamos a ver cómo va el match. Hasta ahora esta es la séptima ronda, por lo tanto se han jugado 6. Ocurrió del 20 al 28 de diciembre en París en el año 1858 y la primera partida la ganó Anderssen. En la segunda hicieron tablas y las 4 siguientes las ha ganado Paul Morphy. El que consiga 7 puntos sin contar las tablas pues se llevaría este match de 1858. Por lo tanto, tras un comienzo pues flojo por parte de Morphy, pues ha remontado, y de qué manera. Además hay que comentar que en esta partida se juega la escandinava, que ya la habían jugado en la ronda número 5, en la partida número 5, y Morphy ganó a Anderssen. Por lo tanto, Anderssen iba a repetir con piezas negras jugando esta escandinava, y vamos a ver cómo le va a ir en esta ocasión. En la partida número 6, si recordáis, jugó Anderssen con piezas blancas ese movimiento A3, que es el movimiento, si recordáis, o la apertura Anderssen. Con este movimiento las blancas de alguna manera pues están dando un tiempo de ventaja a las negras, y por supuesto Paul Morphy lo aprovechó, y de qué manera. Por lo tanto, vamos ya con la partida muy interesante. Paul Morphy con piezas blancas, Anderssen con negras, y la partida comienza con E4, D5. Voy a bajar un poquito a lo mejor el volumen. Y tras la captura por D5 continúa la partida dama por D5 y caballo C3. Se está atacando a la dama, puede venir a la casilla de origen, también a D6, o en esta ocasión A5 es donde la lleva Anderssen. La partida continúa con D4, E5 y tras D por E5, dama por, haciendo un jaque, y alfil E2 por parte de Morphy para cubrirse. Alfil B4 clavando al caballo de C3, y como vemos ya hay un doble ataque sobre dicho caballo. Solo está defendido por un peón, y vamos a ver lo que hace Paul Morphy en esta ocasión. Decide no defender, mejor dicho, el caballo de C3, y juega este caballo F3. Ataca a la dama, jugada de desarrollo, pero lógicamente antes de retirarla, Anderssen aprovecha, captura en C3 con un jaque, B por C3 y dama por C3. Aquí las negras, como vemos, han ganado un peón, además tienen un jaque y tocando a la torre, por lo tanto única para seguir con vida en la partida es jugar este alfil de 2 como hace Paul Morphy. La partida continúa con dama C5, retirándose la dama a un lugar más seguro del ataque del alfil de casillas negras, y tras torre B1 vamos a analizar un momentito, ya que solamente han pasado 10 jugadas, o mejor dicho, vamos a hacerlo tras este caballo C6 para llegar a 10 jugadas por parte de cada jugador. Y como vemos, las negras pues tienen prácticamente sus piezas todas en la posición de salida en la primera fila. Solo acaban de desarrollar el caballo de C6 y la dama, que ha estado dando vueltas, haciendo jaques y capturando pues alguna pieza. Por el contrario, Paul Morphy ha preferido sacrificar un peón para obtener iniciativa y así tener compensación. Como vemos, ya tiene hasta 4 piezas desarrolladas. El enroque lo tiene a falta de una jugada, que lo hace en este movimiento. Por lo tanto,
bueno, pues con unas ideas y muy importantes por parte de Murphy de anticiparse o de desarrollar piezas para así tener la iniciativa y buscar compensación desde el principio. Por lo tanto, la partida continúa con enroque en corto por parte de Paul Murphy, caballo F6, y es después de 11 movimientos que entramos en una nueva partida. En el año 2000, según las bases de datos, hay una partida hasta este movimiento antes de este caballo F6 y es en esta posición que entramos en una nueva posición, que es una jugada de desarrollo. Por lo tanto, como vemos, ya hace bastantes años se jugaba bastante bien o se seguía bastante bien la teoría, o nosotros le seguíamos a ellos, mejor dicho. La partida continúa con este alfil F4, está atacando al peón de C7 y aquí Adolf Andersen, en vez de defenderlo, prefiere también pues enrocar a su rey, ponerle en seguridad, lo enroca, entrega el peón que había ganado y tras alfil por C7 Paul Murphy lo recupera, pero a cambio pierde la pareja de alfiles que había conseguido, ya que las negras en esta ocasión juegan caballo de 4. Aquí las blancas pueden capturar con el caballo de F3 o también con la dama, pero se están dejando, como vemos, la dama, el alfil de C7. No obstante, aquí hay una línea para las blancas, es muy bonita, vamos a verla rápidamente, ya que permitiría a las blancas hacer esta jugada, no capturar el caballo, sino atacar a la dama y a la torre. Y aquí las negras, para mantener un pelín la ventaja que tienen hasta este momento, es jugar este caballo por E2 con jaque. El rey ha de retirarse, lógicamente, como se ha capturado una pieza. En caso de que las blancas capturen, perderían el alfil y con ello pues perderían la partida. Por lo tanto, tras rey H1, siguiendo la línea del módulo, esta dama, ahora que está este alfil que está defendido por la dama, pues esta dama, como vemos de aquí, vemos de C5, está atacada. Podría venir a C6 y tras alfil por F8, primero las negras pueden retirar el caballo a C3 atacando a la dama y a la torre, y aquí las blancas responder con dama de 8. Posteriormente se jugaría caballo por B1. Es verdad que las blancas tienen a una jugada de poder hacer una descubierta, pero el problema es que este alfil pues tampoco amenaza mucho. De ahí que las negras en esta línea pues se puedan permitir, decirlo de alguna manera, el lujo de capturar la torre en B1 y tras torre por B1, dama E8, ahora sí para defender la descubierta, se cambian damas y tras este alfil volver a una casilla más segura, pues seguiría la partida con ligera ventaja para las negras. No obstante, era una posibilidad muy romántica, ¿no?, de continuar la partida con este alfil de 6. No obstante, volvemos a la misma, se juega este dama por D4, dama por C7 y como vemos en la posición hay mismo material y también el módulo da tablas. La partida continúa con alfil D3, ya que este peón de C2 en esta posición estaba sin defender y lo estaba atacando la dama. Por lo tanto, Paul Murphy lo defiende con alfil D3 y la partida continúa con una jugada de desarrollo, alfil G4. De alguna manera está tocando a este caballo y Paul Murphy decide moverlo para evitar el doblaje de peones, caballo G5. Y este movimiento del caballo, la posición que ocupa aquí el caballo, es muy importante en la partida, y aquí, si no en esta jugada, en jugadas próximas, Adolf Andersen tendría que haberlo o intentar expulsarlo con este H6. Ya de momento hay doble ataque sobre este punto de H7, de momento está cubierto por parte del caballo en F6, y aquí de momento la partida continúa con este torre F D8, se ataca a la dama de Murphy, este la retira a B4, como vemos con doble ataque sobre el peón de B7, solo defendido por la dama, y aquí Andersen jugó algo pasivo, ya que decidió llevar su alfil a C8. Es verdad que el alfil está defendido por el caballo, también tocado por la dama, por lo tanto de alguna manera lo lleva a seguridad, pero con este movimiento pues realmente, o sobre todo esta torre que estaban antes conectadas, la torre de A8, pues ya no tiene o está muy pasiva, ¿no? Por lo tanto, esta es lo que se juega en la partida. No obstante, aquí quizás las negras es cuando podrían haber jugado este H6 y tras caballo E4 por parte de las blancas, caballo D5 atacando a la dama, y la dama podría capturar en B7, y aquí, perdón, aquí la línea
recomienda jugar este torre a C8. Las negras han perdido un peón, pero realmente pues hay igualdad en la posición. No obstante, no se juega este H6, se juega este alfil C8 para defender el peón de B7 y la partida continúa con torre F E1. Nuevamente Paul Morphy vuelve a activar o vuelve a traer una pieza al ataque ocupando la columna abierta, una columna bastante importante. A5 por parte de Andersen atacando a la dama, esta se retira a E7 con la idea de cambiar damas y tener una torre ya en la séptima, muy importante y prácticamente definitivo para seguir con esta posición de iniciativa y ventaja, ¿no? Tras este dama E7 se cambian damas, torre por E7, esta torre, como digo, ha entrado en la séptima y tras ese movimiento aquí Andersen hace un movimiento algo flojo que es este caballo de 5. Lo que pasa que siguiendo algunas líneas, en caso de no hacer este caballo de 5 que está atacando a la torre de E7, pues tampoco tendría muchas posibilidades de continuar en la partida. En caso de jugar este torre F8 tras defender o para defender este peón, las blancas jugarían un alfil C4 triple ataque sobre este peón que de momento pues de alguna manera estaría sufriendo. El problema de mover este alfil es que si se mueve pues deja de defender el peón de B7 y puede ser fácilmente atacado por la torre. Y también pues vamos a ver otras posibilidades como por ejemplo jugar para las negras un torre de 5. Se está atacando al caballo de G5, pero aquí las blancas pueden jugar simplemente un H4 para defenderlo y siguen manteniendo pues la ventaja que están consiguiendo, ¿no? Por lo tanto, otra posibilidad para las negras podría ser entregar un peón en B5 y en caso de que las blancas lo capturen, alfil por B5, ahora sí que es posible este caballo de 5 y siguiendo con la línea, como vemos la torre está atacada, podría capturar en F7 o también el caballo, ya que tras esta captura, si las negras capturan la torre, el caballo blanco captura la torre en D8, por lo tanto si esta torre se retira a F8 con doble ataque sobre este caballo podría dar un jaque en H6 y aquí la recomendación del módulo es jugar H8 con su rey y no capturar G por H6, ya que siguiendo esta línea las blancas de momento juegan este alfil C4, como vemos el rey está clavado, este alfil tampoco puede ayudar en la defensa ya que ambas casillas están controladas por las torres, por lo tanto prácticamente para defender este caballo se podría jugar en la línea torre F5. No obstante, torre D1 metiendo más presión, el rey puede venir a F8 para atacar a la torre, se quita también de la diagonal en la que estaba clavada y tras torre por H7 pues las blancas cuentan ya con 3 peones de ventaja y una posición pues bastante óptima, ¿no? Aunque han cedido de momento una pieza que es el caballo, pues tienen 2 torres alfil por caballo y 2 peones. Por lo tanto, lo importante aquí, el módulo da 1 punto y 75 para las blancas. Habría que jugarlo, pero la ventaja pues ahí está, ¿no? Por lo tanto, volviendo a esta línea un momentito, tras hacer este caballo H6 sería más recomendable con jaque no hacer este G por H6 sino rey H8 y esto permitiría a las blancas jugar un torre E8 para cambiar piezas y tras torre por E8 no se captura con la torre sino que primero se da este caballo F7 jaque y la verdad que es muy bonita esta posición ya que tras rey G8 para quitarse del jaque alfil por E8 defendiendo al caballo de F7 y aquí podríamos pensar por qué no atacar las 2 piezas con el rey, una de las 2 va a caer, pero aquí las blancas tienen este recurso, alfil C6 atacando a torre y caballo, por lo tanto para que no caiga la torre las negras pueden jugar atacando con este caballo C3, tocando a la torre, torre B3, torre A7 y tras las capturas pues se puede capturar con el rey, pues llegaríamos a esta posición en el que las blancas mantienen estos 2 peones de ventaja. Por lo tanto, ventaja en todas las variantes que hemos visto para las blancas, se juega no obstante este caballo de 5 y aquí Paul Morphy pues hace el movimiento que marca la máquina, que es este alfil por H7, jaque rey H8, se juega en la partida ya que si el rey viene a F8 hay un mate
forzado en 4, primero sería jaque con la torre en F7, capturando un peón y dando un jaque única, rey I8, y tras traer la torre a la columna E, la segunda torre, pues se da un jaque, se puede colocar el alfil por medio y el caballo, pero se acaba dando mate. Por lo tanto, ya casi sin opciones en esta posición, Andersen juega rey H8, torre por F7, continúa la partida y tras caballo C3 atacando no solamente a la torre sino al peón de A2, aquí Paul Morphy decide no defender el peón de A2, entregarlo y jugar este torre E1, nuevamente ocupando la columna o una de las columnas abiertas. La partida continúa con caballo por A2, torre F4, y la idea aquí de Morphy es, además de haber liberado esta casilla para el caballo que pueda saltar en F7 para dar un doble, pues también puede ser una idea traer la torre H4. Aquí la partida continúa con torre A6 y quizás algo más correcto pues hubiese sido para las negras dar un respiro a su rey entregando el peón de G6. La línea podría haber continuado con G6, alfil por G6, rey G7 y el alfil tendría que venir a D3. Posteriormente, el mejor movimiento para las negras es entregar la calidad, torre por D3, peón por, y tras caballo C3 la línea seguiría con torre 7 jaque. El rey puede venir a G6, aquí torre E5 para defender el caballo, y tras un B5 está defendido por el caballo de momento este peón, y aunque son dos peones pasados, como vemos la posición que tienen las blancas, pues el módulo marca hasta 9 puntos de ventaja para ellas. Por lo tanto, no hay un mate directo, pero sí que hay un control en la posición. Por lo tanto, no se hace este movimiento de G6, que en cualquier caso pues es de alguna manera perdedor. Se juega este torre A6 y si queréis podéis pausar el vídeo, darle una vuelta y buscar la jugada que hizo Paul Morphy para ganar la partida y que Adolf Andersen abandonase. Hay varios movimientos, en todos hay ventaja para las blancas, pero este es el que le permite pues tener una ventaja mayor. Pues bien, es este movimiento alfil D3, atacando a la torre de A6, y aquí poco pueden hacer las negras. Quizás si este alfil, que seguramente la idea era llevarlo a H6, pues se está cerrando la posibilidad de jugar este torre H4, pero el ataque te viene con el caballo en F7, dándote un jaque, tocando además ambas torres, y la verdad que las negras no pueden defender todo. También si en la torre que acababa de venir a 6 vuelve a 8, la línea puede continuar con este jaque, rey G8 y tras alfil H7 con nuevo jaque, rey F8 y aquí las blancas podrían jugar este torre F4 jaque llevando al rey a la columna E, o bien colocando el alfil y terminando dar el mate, ya que no puede ir a la columna E ya que está controlada por la torre. Por lo tanto, era mate forzado tras colocar el alfil. O bien, otra opción para las blancas aquí puede ser jugar este alfil E6 como marca el módulo, entregas pieza, pero antes das un jaque en H4, rey G8, la torre captura en E6, torre por, y aquí primero das el jaque por parte del alfil en H7, el rey no puede venir a esta casilla, por lo tanto está obligado a ir a F8, ya que si viene a H8 con el caballo das mate en F7, por lo tanto tras rey F8 el caballo captura dando un jaque y también atacando a la torre enemiga. Por lo tanto, en cualquiera de las variantes Andersen estaba perdido. Se pone 5 puntos ya de ventaja, 5 puntos a 1, perdón. Por lo tanto, con 4 puntos de ventaja, Paul Morphy está solamente a 2 de conseguir el título mundial, entre comillas, y ser el nuevo campeón del mundo de ajedrez. Vamos a ver qué pasa en las próximas partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.